Buen día y bendiciones para todos. El texto para hoy es en Marcos 15. Seguimos tocando los mismos versículos casi la semana pasada. Vamos a estar en 37 hasta 39. Les invito a estar buscando en sus Biblias conmigo. Hemos llegado a la muerte de Jesús y vamos a ver hoy que esta muerte tiene grandes efectos y esta muerte dentro de el Evangelio de Marcos es el gran colmo, final pronunciado. Y en este final pronunciado, esta misión cumplida de Jesús, vemos los efectos grandes de la muerte, lo que significa su muerte para nosotros hoy. Y el poder que tiene esa muerte. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y quiero revisar un poco de la semana pasada lo que hablamos. Hablamos sobre el velo que se rascó en dos. El velo dentro del templo, que el mismo que Jesús murió, el mismo momento que Jesús murió, este velo, esta cortina muy grueso, muy grande, se rompió en dos, de arriba abajo. Es decir, Dios hizo la obra, Dios rompió este velo. Este velo representaba la separación entre el Dios Santo, el lugar santísimo, con el hombre, ¿tá? El hombre pecador, el hombre separado por sus pecados, por sus rebeliones. Y en abrir el velo, que Dios hizo eso, muestra que un afecto de la muerte de Jesús es que Él pagó un precio, pagó por algo que nos separó Dios con su creación, con el hombre, la mujer, y esa separación ahora con la muerte de Jesús, ahora la puerta está abierta, el acceso está dado al Padre, el acceso está dado al cielo, y en cierta forma lo que vimos la semana pasada, el acceso está presentado al hombre de volver al paraíso, al volver a Edén, al volver lo que tuvimos antes del pecado, antes la caída, en Génesis 1 y 2. Entonces eso es lo que hemos hablado y lo que queremos seguir hablando hoy es cómo siguen los afectos y qué es el resultado y que se muestre que la puerta está abierta a través de la muerte sacrificial, ¿tá? La muerte en sacrificio de Jesús, en rescate de nosotros, en rescate de muchos, cómo eso tiene efectos grandemente y va a tener efectos inmediatos en ciertas personas, o por lo menos una persona que no íbamos a esperar que iba a tener un efecto tan grande. Hoy vamos a estar leyendo versículos 37 y 39. El centurión es el hombre que vamos a enfocar en el efecto que la muerte de Jesús tenía sobre él. Así que leemos conmigo. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oramos. Señor, vemos este soldado en la cruz, soldado que vio a Jesús sufrir, que vio a Jesús morir. Y a través de ese testimonio de la muerte de Jesús, algo pasó en su vida, que se dio cuenta de algo muy grande y muy importante. Queremos entender, Señor, por qué eso pasó en su vida, por qué este soldado tan duro, tan fuerte, podría exclamar así frente de todos que estaban ahí, que podría exclamar y decir: este es el Hijo de Dios. Este hombre no es un hombre nomás. Gracias por su testimonio y pido que tenemos, Señor, pido que podemos vivir en ese testimonio, que podemos seguir su ejemplo en dando voz alto en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Bendice tu palabra.
Bendice, Señor, este tiempo que tenemos dedicado para mirar este asunto, que tú me vas a usar, que me vas a guiar y que tu presencia va a estar real, Señor, en todos que están en casa, que están escuchando, quien sea, Señor, tú vas a tocar sus vidas y bendecirlos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos esta confesión increíble de un hombre que no íbamos a esperar que iba a hacer tanta confesión. Es una confesión grande por muchas razones. Hay 3 preguntas que quiero hacer. ¿Qué fue la confesión? ¿Cuándo fue la confesión? ¿Y quién dio la confesión? La confesión era que Jesús es el Hijo de Dios, que este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó? Pasó cuando Jesús murió. La confesión fue hecha después de un momento de muerte, vamos a decir, de derrote. El momento que perdió todo Jesús fue el momento que esa confesión fue hecha. Inmediatamente después que el velo en el templo se rasgó en 2. Entonces, fue en ese momento, en la muerte de Jesús. ¿Y quién lo hizo? Fue hecho por un hombre que fue testigo de todo lo que estaba pasando, pero un testigo frío. Un testigo que estaba presente, fue activamente involucrado en la muerte de Jesús, observando todo, y dice que estaba frente a él. Estaba frente a Jesús, estaba viendo a Jesús plenamente, estaba cerca. Obviamente como soldado tenía derecho de estar cerca de Jesús, de mirar de cerca. Tenía como de primera fila, ¿no?, una forma de ver el show, ver el momento, ver lo que estaba pasando. Y claramente podría ver a Jesús. Y en su muerte Jesús mostró algo a él que hasta a él le sorprendió. Este hombre fue un soldado. Y no fue cualquier soldado, él no era un peón, no era un soldado de primer año que no estaba aprendiendo, no. Era un soldado, que decía un centurión. Centurión literalmente significa alguien que es líder de 100 hombres. Era un líder de 100 hombres. Ahora, 100 hombres, muchísimos hombres. Imagínate un jefe de 100 hombres hoy en día. Es una gran empresa. Es una gran empresa hoy en día que tiene 100 empleados. Pero es más que eso. Era un hombre que tenía en sus manos 100 hombres. Es decir, como soldado tenía responsabilidad y tenía grande autoridad y poder. Su palabra fue cumplido. Y esa de que él llegaba a esta altura dentro del ejército romano, no es poca cosa, no era que fue fácil lograr. Entonces seguramente él tenía experiencia. No es difícil imaginar que ha visto muchas muertes, hasta que ha participado, que ha peleado, que ha matado, que ha participado en cortar otras rebeliones, ha visto criminales, ha visto los peores de los peores, ha visto los valientes, ha peleado con todos, ha peleado entre, como existe hoy en día en lo político dentro del ejército, todos están probando subir la escalera. Bueno, él llegó a tener una carga con quizás la vista para subir aún más, y era fuerte, era poderoso, era un hombre para temer, ¿no? Era un hombre que podría hacer lo que quería en muchas formas. Tenía respeto de los hombres. Era un hombre de los hombres. Por eso digo que es el último hombre que vamos a imaginar que vea un hombre crucificado, que antes, vamos a imaginar, es más probable, antes ese día no pensó 2 veces en Jesús. Quizás por ahí escuchó el nombre de Jesús, quizás, pero no tenían contacto antes, no hubo alguien que estaba predicándole antes, no había recibido un mensaje, pero igual
aunque podemos decir que ha experimentado la muerte de muchos hombres por crucifixión. No fue la primera vez que este soldado vio a alguien morir en una cruz, pero algo pasó. Algo vio este hombre en la muerte de Jesús, en el momento de que Jesús fue mostrado como predador, que fue mostrado como loser, como alguien que perdió todo, que perdió su movimiento, que perdió su vida, que fue derrotado, que le ganaran sus enemigos. En ese momento, él vio no un acto de derrote, sino vio un acto de victoria. Él vio un ganador. Miró a Jesús y dijo, este hombre, por la forma que murió, dice acá, este hombre no es un hombre nomás. Él dio esta gran confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en eso quiero tomar este tiempo para ver los afectos, más cerca de los afectos que tenían la muerte de Jesús. Los afectos en la confesión y en la vida cambiada, en lo que Él reveló y también lo que significa para nosotros hoy en día cuando vemos la muerte de Jesús, el poder que trae esa muerte. Entonces vamos a ver qué son los afectos de la muerte de Jesús, y que el velo está abierto, la puerta al cielo, acceso al Padre está hecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué efectos va a tener? Primeramente, lo que vemos acá es la identidad de Jesús es revelada. La identidad de Jesús revelada. Es en este momento de la muerte de Jesús que tenemos esta confesión de un soldado. Fue la culminación de lo que Marcos estaba haciendo desde el principio. Y por eso quiero hacer un viaje un poco en Marcos, rápidamente mirando algunos versículos, porque Marcos tenía esta gran pregunta en su libro, en su evangelio. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre haciendo milagros? ¿Quién es este hombre hablando con autoridad? ¿Quién es este hombre dando pan a 5,000? ¿Quién es este hombre que está chocando con los líderes religiosos, con los fariseos? ¿Quién es este hombre? Pero no es que no hay pistas. Mientras que leímos el Evangelio, hemos visto muchas cosas. En Marcos 1:1 ya empieza declarando Marcos quién es Jesús. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es Jesús el Mesías. Cristo significa Mesías. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero ya como Marcos está mostrando sus cartas un poco en el principio, mostrando su mano, diciendo, este es donde vamos a ir. Te voy a llevar un viaje, vamos a llegar a ese punto. Pero ya en el principio te dice lo que es. Y ese dicho que Jesús es el Hijo de Dios no va a ser hablado por ningún hombre hasta el momento de que vemos el soldado en la cruz. Pero después vamos a tener señales de que Jesús es el Hijo de Dios en varios momentos, hasta ya en el principio del bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice en 1:9-11, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Quiero parar acá. Abrirse acá es la misma palabra que fue usado para que se rascó el velo, ¿no? Que se abrió el velo, es decir, el velo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo, el lugar que separaba la presencia de Dios del pueblo de Dios. Este fue abierto, en la misma palabra acá, el cielo fue abierto y salió una voz. El cielo fue abierto en este momento, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios aprobando a Jesús, no como profeta solo, no como Cristo, no más, no como el Mesías, hombre ungido de Dios, no, el Hijo de Dios. Más adelante en Marcos 9:7, Jesús llevaba a sus discípulos a lo que vamos a llamar la transfiguración.
y están sobre una monte y bajo una nube, y dice acá, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, dando testimonio a los discípulos que Jesús había traído, mostrando en un vistazo, un momento, Jesús cambió y mostró su gloria, mostró su identidad. Pero aún en ese momento solo a 3 hombres, y por un instante, por un vistazo, y otra vez la voz de Dios diciendo, este es mi hijo. Y ahí hemos tenido otros momentos en que hubo confesión, ¿no?, de que quién es Dios o quién es Jesús a través de los demonios, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Jesús echaba los demonios de las personas, muchas veces ellos confesaran esa delante de todos diciendo, ya sabemos quién eres, Jesús, tú eres el Hijo de Dios? Y ahí Jesús les mandaba a callar. Así que tenemos en este viaje por Marcos, tenemos señales de quién era Jesús. Pero en el final de todo fue en su muerte que finalmente está revelada la identidad de Jesús. Es decir, el velo se rascó en dos, se partió el velo, ¿ah? Y atrás del velo vemos la gloria de Jesús, vemos la identidad de Jesús y vemos esta confesión por un soldado en la cruz, mirando el cuerpo de Jesús. Todavía no es fría, diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Confesó esta confesión, no fue sin razón que Marcos se presentaba su evangelio en esa forma, desde el principio hasta el momento. Está diciendo, ¿quién es Jesús? Todo el tiempo estamos probando llegar a este punto de decir, bueno, ¿quién es este hombre? Cristo nomás, es profeta, es hombre de Dios, es Elías. ¿Quién es? ¿Es Juan el Bautista resucitado? ¿Quién es este hombre? Este hombre es Cristo, el Hijo de Dios. Significa algo mucho más, hermanos, que decir que el Hijo de Dios es como un hijo de Dios. Es decir, no estamos diciendo que Jesús simplemente era un hombre bueno, que Dios lo amaba y lo eligió. De llamarlo Cristo, el Hijo de Dios. Es diciendo que este Mesías no fue simplemente un hombre. Él bajó del cielo. Era el Hijo de Dios. Era divino. El gran mediador entre el hombre con pecado, un hombre separado de Dios, y el Dios santo, puro, luz pura, vida. Ahora en la cruz y en su muerte ha unido los dos. Está partido en dos el velo, y ahora está partido en dos el velo que escondía la gloria de Jesús en su identidad. Ahora podemos ver claramente quién es Jesús. Y este soldado en este momento vio por la primera vez, es como el velo fue sacado de su corazón. Un corazón sumamente duro. Un corazón sumamente duro podría ver Jesús como era y confesó. Hizo esa confesión. En eso es lo que quiero que nos guía a la otra cosa, el otro afecto que tiene la muerte de Jesús. Vemos en la revelación de su identidad, el poder para transformar vidas. Ese poder para transformar las vidas de las personas. Por esa razón voy a decir que cuando vemos el soldado, el centurión, confesando a Jesús, en cierta forma tenemos el primer convertido. El primer convertido no es decir que los discípulos no eran convertidos o que las mujeres y la gente que seguía a él no estaban todavía convertidos. Es decir que la muerte de Jesús marcó un principio de algo, y que el velo se rompió en dos, marcó que cayó un sistema, todo un sistema que existía antes, ahora va a existir
un sistema nuevo. Y en eso tenemos el primer convertido de este nuevo era, esta vida después de Cristo. Ahora tenemos este soldado siendo el primero de entrar, el primero de darse cuenta. El corazón se abrió, el corazón, el velo se abrió y podría ver. La tradición que tenemos, que es difícil saber si es verdad, pero la tradición es que este mismo hombre fue el hombre que usó una lanza para entrar al costado de Jesús con una lanza y salió sangre y agua. Vemos eso en Juan 19. Este mismo hombre hizo eso para probar que Jesús fue muerto. Y tenemos testimonio de la tradición que este hombre se llama Longinos, que fue un seguidor de Jesús después. Como fue una conversión verdadera, según la tradición, y él dio testimonio de lo que había pasado. Es decir, que esta gran confesión de fe no quedó ahí, no vivió su vida así, bueno, qué raro este hombre de Dios que murió. No, él terminó siendo un seguidor de Jesús. Entonces, en ese sentido, él es el primer convertido, podemos decir, de Jesús. Y fue completamente algo que no íbamos a esperar. No es la persona que íbamos a imaginar que iba a llegar a ese momento, ¿no? Todo lo que tenía era la muerte. Todo lo que tenía era muerte. No tenía nada más. No tenía ningún otro testimonio. No tenía ninguna otra idea de Jesús. Nadie le habló antes de Jesús y nadie le habló en ese momento para explicarle. Nadie abrió las escrituras. Nadie dijo, bueno, este hombre es el Hijo de Dios y Dios mandó bueno, Dios prometió en el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías, ese Mesías iba a morir por el pecado del mundo y está claramente escrito y bueno, nadie estaba ahí para explicar este soldado tan duro, este soldado que ha visto todo, ha vivido una vida dura, era un hombre fuerte, que nadie vino para explicar, pero solo mirando la cruz, solo mirando a Jesús muerto. Fue antes la crucifixión, antes la resurrección, digamos. Aún antes de ese momento, ese hombre creyó. Es decir, lo que quiero decir es imposible. Lo que estamos leyendo acá es imposible. Es que un hombre viviendo toda su vida como un soldado va a ver un hombre muriendo en la cruz y poner su fe en él, confesar a él como hijo de Dios. Eso no puede ser revelado por los hombres y no puede ser hecho por el hombre y no tiene sentido, porque el hecho es la muerte de Jesús es poderoso para salvar. La muerte de Jesús es poderoso. Jesús crucificado es poderoso para transformar vidas, para abrir ojos. Esta es una obra de Dios, no es una obra de los hombres. En eso me guía al último punto que quiero destacar y hablar. Y es que el Evangelio, acá vemos el Evangelio definido. El Evangelio definido. No es simplemente que ahora podemos ver a Jesús claramente, pero ahora en ver a Jesús muerto en la cruz, vemos claramente su identidad y su evangelio. Es decir, las buenas nuevas ahora son completo. Las buenas nuevas solo ahora, tiene sentido. Entendemos lo que significa que Jesús vino. Entendemos las palabras de Jesús, lo que hablaba antes. Entendemos claramente sus propósitos. Porque vino, como dice Marcos 10, para dar su vida en rescate para muchos. ¿Qué es el Evangelio?
¿Qué es ahora? ¿Qué podemos entender? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo crucificado. Y eso entendemos en luz de que Cristo bajó del cielo, lugar perfecto, de estar con el hombre y vivir como hombre, identificar con el hombre, un hombre separado de Dios por sus rebeliones, un hombre perdido, un hombre en el pozo. Entró el pozo y en morir por nosotros tomó sobre él nuestro castigo. Sobre nosotros, sobre él tomó nuestras rebeliones. Pagó el precio de nuestro rescate para que nosotros podamos salir. Eso es el Evangelio. Dice en 1 Corintios 2 y 5, dice, pues me propuso, hablando Pablo, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poderoso, sumamente poderoso para salvar. Cristo muerto en la cruz. Eso es lo que nos salva, lo que nos transforma, es lo que mueve las cosas. ¿En qué dependemos? ¿Qué dependemos como cristianos cuando compartimos nuestra fe con otros? Cuando compartimos las buenas nuevas, ¿qué es nuestra confianza? A veces queremos añadir sobre la fe, añadir sobre el mensaje, queremos ayudar el mensaje, poniendo muchas cosas alrededor de la muerte de Jesús para hacerlo más fácil tragar, ¿no? Más fácil entender. Así que enfocamos muchas en las bendiciones de ser un cristiano y cómo Dios cambia tu vida para bien y cómo Dios va a obrar en sus vidas para darte paz. Y son todas cosas verdades, pero el poder de transformar la vida no es otra vez devolver la idea de que, bueno, tengo que hacer buenas cosas y voy a ser una buena persona. Eso no es el Evangelio, pero a veces vamos ahí. Vamos directamente a las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y las reglas que tenemos que seguir ahora que sos cristiano y tenés que hacer ahora vas a ser cristiano y tu vida va a ir bien. Y en decir una verdad, que es verdad, que vivimos ahí según la ley de Dios, la ley de Cristo, si amamos a nuestro prójimo, vivimos bajo esa ley de Cristo, vamos a vivir bien, vamos a vivir sanos, va a ser una mejor vida, sin duda. Pero el Evangelio, el poder que nos da para transformarnos realmente, lo que nos abre los ojos, lo que saca el velo del corazón, no es que hacemos buenas cosas, que empezamos a cambiar la forma de que actuamos afuera. Es el corazón y la cruz cambia el corazón. Cristo crucificado tiene poder para cambiar el corazón y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la revelación de Dios entra y que transforma adentro. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios el que Cristo resucitado, Cristo muerto, Cristo crucificado. Eso es el poder de Dios para transformar. No tengo que ayudarle porque es poder. Si realmente creemos eso, confiamos en eso. Creo que a veces vemos la gente y vemos a alguien como el centurión, ¿no? Un soldado fuerte, alguien confiado, alguien que no necesita ayuda nunca. Y vamos a decir, él está lejos, es tan orgulloso, es lejos de querer algo con Jesús. Es lejos de querer ser un cristiano porque él no necesita nada, es fuerte. Y qué pena que desconfiamos en el poder de Dios para transformar las vidas. Qué pena que muchas veces desconfiamos en el poder de la cruz, de Jesús crucificado, que en lugar de simplemente presentar Cristo a todos, sabiendo que Él puede cambiar la vida de todos,
que por ser tener miedo de decir, no, a esta persona acá que está pasando mal, esa persona sí, esa persona que está en problemas, ahora sí, vamos a compartir con ellos, porque ahora sí ellos van a estar abiertos. Esa persona está cerrada. El poder de Dios está capaz de romper cualquier puerta, abrir cualquier puerta, y la puerta del cielo está abierta por cualquier persona, hombre, mujer, viejo, joven, fuerte, débil, sano, enfermo, rico, pobre. No hay nadie que no está capaz que Dios no está capaz de cambiar su corazón, si pueden ver a Cristo crucificado. Y eso es nuestro deber. Jesús en su ministerio empezó con muy pocos, ¿no? Eligió pocos, y mientras que viajaba, mientras que trabajaba, su ministerio duró 3 años, más o menos. En 3 años, después de todo, después de su muerte hasta su resurrección, no tenía un gran número en comparación de lo que vemos hoy en día, que en las iglesias grandes, los movimientos grandes. Jesús empezó con muy poco, hasta cuando se juntaron los discípulos en Pentecostés. Cuando se juntaron, eran como 120. Seguramente hubo más discípulos por diferentes partes, pero más o menos se juntaron todos para tener su conferencia, esperar para el Señor, orar. Eran 120. Y en ese tiempo, en ese momento, vemos el poder de Dios mostrado. El poder de Dios mostrado en que en ese día 3,000 vinieran y crecieran cada día y movieran en muy poco tiempo. La iglesia era mucho, mucho más grande que lo que tenía Jesús. La muerte de Jesús cambió las cosas. Y hay poder en esa muerte de transformar vidas. Y hemos visto eso por 2,000 años y vamos a seguir viendo hasta el final que tiene poder para transformar vidas. Esa es la muestra del poder de Dios. Es una vida transformada. Y esa vida transformada solo puede venir por el poder del Evangelio, el poder de Dios en la vida de alguien. Así que mi pregunta para terminar es si confiamos realmente, hermanos, en este poder. ¿Confiamos en el poder del Evangelio o tenemos vergüenza? ¿Estamos dispuestos de derramar el Evangelio y mostrar Cristo derrotado, Cristo muerto, Cristo crucificado? ¿O estamos con vergüenza de decir, no lo van a aceptar, o no lo necesitan, o no, sí? Tenemos que ser valientes. La puerta está abierta para todos. Hay una gran diferencia entre la iglesia católica, la iglesia protestante y la iglesia evangélica, ¿no? Hay muchas diferencias. Una de las cosas interesantes que si uno vea la cruz de los católicos y la cruz de los evangélicos, de los protestantes, son distintos, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Uno tiene... los católicos tienen Jesús en la cruz, ahí lo muestran Jesús muerto ahí, y los protestantes van a tener la cruz vacía, no van a tener Jesús todavía colgado, y vamos a decir la razón es porque Jesús resucitó, no quedó en la cruz, bajó de la cruz, no quedó muerto, resucitó, es verdad, ¿no? Y podemos criticar un poco a los católicos diciendo, bueno, tienen Jesús todavía muerto, ¿no? Pero lo que quería decir es, obviamente estoy más de acuerdo con los protestantes, yo siendo evangélico, pero hay algo verdad en mostrar a Jesús en la cruz muerto. Hay una verdad importante, en la verdad es una muestra de que esa muerte, esa Jesús en un lugar vulnerable, es un Jesús sangriente, sin aliento,
un cuerpo sin vida, eso es una muestra del poder de Dios. No es algo para tener vergüenza. No es para decir que no, ya resucitó, vamos a saltar 3 días adelante. No, pasó eso, murió por nosotros. Y esa muerte no es para avergonzar, es para tener total confianza, porque hay poder en la muerte de Jesús. Es un señal, la cruz, de victoria. Es un señal de victoria. Y esa señal del poder de Dios para transformar vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por el testimonio de este soldado, este hombre que confiamos está en el cielo contigo. Y él en su momento vio Jesús en su gloria, vio Jesús no como predador, pero como ganador, como alguien que ganó. Y pido que podamos ver lo mismo, Señor, que podamos ver la gloria de Jesús muerto en la cruz, la victoria que trae, la gloria que se muestra. Y pido que podamos en eso, Señor, vivir en esa gloria y esta victoria cada día. Y que podemos, Señor, ser un pueblo que no avergonzamos, que no tenemos vergüenza del Evangelio, pero que mostramos en un mundo que rechace, un mundo que es frío, un mundo, Señor, que tiene un corazón muy parecido quizás a este centurión, este soldado, pero sabemos que el poder de Dios es más fuerte de cualquier corazón duro y cualquier vida lejana y alejado de ti. Sabemos que tú tienes poder, confiamos en ese poder y no buscamos añadir cosas, Señor, cambiar el mensaje para hacerlo más fácil tragar, pero Señor, presentamos claramente la verdad y la verdad, Señor, nos va a hacer libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, grandemente, que puedes vivir en la verdad que Jesús es el Hijo de Dios y vivir en la verdad que tenemos un mensaje para compartir, que no debemos tener vergüenza. Bueno, hasta la próxima vez, que Dios le bendiga grandemente. Chao.